Llevo varios años operando prop firms, les he sacado y les sigo sacando bastante provecho, aunque ya sabéis, los que me conocen, mi foco principal es el capital real. Pero claro, como sigo operando props y lo seguiré haciendo hasta que dejen de existir porque me parecen una herramienta espectacular, os quiero compartir mi prop firm ideal basándome principalmente en 4 requisitos. Te adelanto que muchos de los requisitos que veréis no son tan intuitivos. También para que se entienda mejor este vídeo, no nos vamos a centrar en requisitos legales y económicos, sino solamente en materia operativa, en experiencia operativa. Es decir, vamos a suponer que la empresa en cuestión es solvente y ha demostrado un historial de pagos bastante consistente. Así que cuantos más requisitos cumpla la prop en base a lo que veremos, bastante mejor. Número 1. Número mínimo de días de trading rentables. Esto es algo que seguramente habréis visto donde cada vez hay más props que intentan poner más días de trading rentables. Y según qué caso en particular, según X requisitos, según si haces X% de la cuenta se considera un día rentable, algunas ponen 3, otras ponen 5. Lo que es evidente es que cuantos menos días de trading rentables exija la prop para que tú puedas fondear la cuenta, evidentemente mucho mejor. Es evidente que lo hacen para protegerse principalmente de ese perfil de trader agresivo, tanto el bueno, que opera bastante bien y pasa los challenges en menos tiempo porque es bueno y encima arriesga un porcentaje más grande, como aquel perfil que juega puramente a la estadística, comprando un montón de cuentas e intentando pasar cuantas más mejor y en el menor número de días. De hecho, hay estrategias para hacer esta clase de locuras. De igual manera, para mi parecer, una empresa que no exija muchos días mínimos, para mí es una empresa que no teme una avalancha de retiros y cuentas fondeadas, lo cual me da más confianza, siempre suponiendo que la compañía es solvente. Spreads en momentos críticos o momentos concretos. Y con esto no me refiero a los spreads cuando abre la sesión de Londres o la sesión de New York, porque en la mayoría de props los spreads son bajos y deberían ser bajos, porque al final hablamos de un entorno simulado donde literalmente ellos eligen el spread que necesitan. Eligen el spread que merece tener tal prop o tal challenge. Así que teniendo la posibilidad de elegir que coloquen spreads altos no tiene ningún sentido cuando la sesión está totalmente abierta o la sesión operativa está abierta. Lo que a mí sí me interesa es lo que pongo ahí en crítico o concreto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a momentos de bajo volumen, principalmente los spreads overnight. Es decir, los spreads al cambio de día. A mí estos son los que más me interesan. Los spreads al cambio de día. Seguramente habréis visto casos donde al cambio de día se forma una vela bastante grande y el spread se dispara. Es cierto que esto ocurre con brokers reales, sin embargo la magnitud puede estar un poco exagerada en algunas prop firms en particular. Aquí os muestro un ejemplo claro de un caso positivo donde la prop cuenta con un spread overnight bastante bajo. Os digo exactamente lo que hacen. Aquí tenemos un caso donde tengo una operación de AUD dólar, es una cuenta fondeada, una de mis cuentas fondeadas en Funded Next, la que veis justamente aquí. De hecho tenía que operarla para que no me la quiten por inactividad, que me ha pasado más de una vez. Bueno, la cosa es, aquí tuve una operación del AUD dólar, una operación que coloqué el stop loss ahí, es decir, la entrada fue por aquí, tenía que dormir por razones obvias, evidentemente, y el stop loss estaba más o menos por aquí y lo coloqué por aquí. Fijaos lo que ha sucedido. Justo en el cambio de día, ¿veis esta vela enorme de cambio de día? A mí no me ha afectado, sino que como si no hubiera existido. Vayamos a 15 minutos, ¿veis cómo esta vela no cierra la posición, sino que cuando se normaliza el spread es cuando empieza a contar y es cuando se me cierra la operativa, como es de esperar, en B justamente en el mismo nivel. Seguramente habréis visto casos, y yo lo sé bastante bien, donde ocurre el cambio de día y de repente se cierra la operativa aquí, o en tierra de nadie, no sé, a veces
de forma exagerada aquí se cierra la operativa. Así que si la empresa en particular tiene unos spreads de cambio día bajos, o mejor aún, si bloquean ese tramo hasta que se normalizan los spreads, casi que mejor. Esto que veis es interesante cuando, por ejemplo, no da tiempo a que la operación activa de un trader en particular se cierre en TP o stop loss si es una compra. Entonces, en lugar de cerrar obligatoriamente por temor a ese spread overnight que se dispara, y bastante en algunas props, lo correcto sería dejar la posición, como el caso de Funded Next, que lo hacen bastante bien, dejar la posición y al día siguiente, pues si la dirección ha sido buena, pues posiblemente el precio vaya a tu favor. Sin hablar de que en caso de que seas swing trader, esto es lo mejor que te puede pasar. Penalizaciones exageradas. Es cierto que siempre hay que hacer caso a las leyes y reglas que una prop publica, y es cierto que conviene seguir y acatar las reglas que la prop publica, ciertamente. Sin embargo, hay reglas que yo honestamente veo absurdas, son penalizaciones exageradas, y si la prop cuenta con estas, para mí es peor prop firm que alguna que no tenga estas penalizaciones. Por ejemplo, no colocar un stop loss en el momento de uno lanzar una posición. Esto me ha pasado, de hecho, recuerdo recientemente que una prop me denegó un pago interesante únicamente porque en una posición no coloqué un stop loss, aunque más tarde sí coloqué el stop loss. Y curiosamente esa entrada ni siquiera llegó a TP, es decir, fue una entrada que más o menos acabó en B, y por colocar el stop loss 5 minutos más tarde, pues por eso mismo no recibí mi retiro y recibí una advertencia en contra. Creo que bastaría con limitar a un trader en cuanto a pérdida diaria o limitar en cuanto a idea operativa. Que no pierda el 4% o 5% al día y que no pierda un 3% o 2 y algo por idea operativa. Si además lo del stop loss, estilo de trading. Os dejo también alguna captura de un caso que también me ha pasado. Todo lo que comento son casos que yo mismo he experimentado, donde literalmente me advertían de que el estilo que estoy usando no es correcto porque coloco 3 posiciones de compra en un mismo par o algo parecido, y que eso era greed, es decir, que estaba aplicando este sistema, que no es el caso, pero ojo con este caso, donde el grid es hacer esto. Es decir, lo típico que veis a veces en Instagram, donde ves a algunos traders que van colocando 100 operaciones de compra en oro, y ves que el precio va haciendo esto, luego sube y todo parece verde y azul y todo es bonito. Esto sí que está prohibido. En la mayoría de props está prohibido, pero que tú coloques 3 posiciones encima en ganancias, es decir, si colocas posiciones escalonadas más que aleatorias a favor de una dirección, no es nada malo. En lugar de llamarlo algo que es negativo y que amenaza la solvencia de la prop, es gestión operativa, más cuando es en ganancias, que es lo que hago usualmente. Pero vamos, hay props que incluso te limitan en cuanto a la cantidad de trades que puedes lanzar en la misma dirección en un instrumento particular, así que ojo con ese detalle. Lo que os comenté sobre penalizaciones me ha pasado con diferentes props, así que ojo con no leer correctamente las reglas, y más en las más nuevas. Número 4. Tema noticias. Ya sabéis, para mí operar noticias es la forma más rápida que conozco yo de pasar challenge. Es increíble, pero noticias con cabeza, con criterio, con reglas, algo os expliqué también en este canal, así que chequeadlo si queréis aprender a operar noticias en challenge, cuentas reales, da exactamente igual. Cuentas propias, sobre todo, muy interesante. Así que para mí es necesario que la prop permita que el trader opere noticias, al menos en los challenge, Y segundo, que no tengamos latencia a la hora de que se publiquen los datos y uno decida entrar. Es decir, justamente cuando se publica un dato y un trader que opera con noticias con criterio decide ejecutar, por ejemplo, una venta. Que no haya latencia, es decir, que no tenga que esperar
30 segundos para que vea dónde está su posición. Es algo que pasaba con FundedNext, pero lo han cambiado. Antes era imposible operar noticias en FundedNext, era imposible, pero hoy en día está bastante bien organizado, se puede operar noticias, se puede dejar operaciones para el día siguiente sin problema, lo cual me parece espectacular para traders que operamos noticias con fundamentales o cualquiera que quiere o desea dejar su operativa abierta durante más días. Así que de forma resumida, si la prop cuenta con menos días de trading rentables o con 0 días de trading rentables, que algunas simplemente únicamente cuentan con días mínimos, no días mínimos siendo rentable. Mejor, spreads en momentos críticos, cuantos más bajos, bastante mejor. 3, que tengamos menos penalizaciones en aspectos que son, bueno, que no tienen mucho sentido realmente. ¿Qué queréis que os diga? Entiendo que la prop quiere protegerse, pero hay que saber qué elegir. Y para mí esto es demasiado abusivo, ¿vale? Siguen siendo rentables aún con estas reglas, porque disponer un capital enorme con una comisión, lo que pagamos francamente es una comisión para poder operar un capital bastante grande en comparación con lo que se ha pagado, pero oye, si podemos evitar este tipo de reglas, casi que mejor. Y noticias para pasar challenge principalmente, así que si permite operar noticias, bastante mejor. Si no hay latencias en esos momentos, espectacular.